Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2 y vamos a dedicar dos vídeos que pueden ser paréntesis entre los contratos consensuales que nos faltan, el de mandato y societas, y pueden verse en el momento en que ustedes así lo decidan, referentes a la elaboración del caso práctico. Algunos de ustedes han señalado que ya quieren iniciar su redacción, su elaboración, me parece muy sensato. Tenemos un mes para concluir con el curso, pero siempre las prisas son malas consejeras y además con el tiempo que en este momento contamos a disposición, pues nunca está de más adelantar pasos y estar prevenidos para cuando llegue el momento de la entrega de este, igualmente que puedan ustedes hacerme las observaciones o las preguntas que ustedes necesiten para poder tener éxito en la elaboración del mismo, que desde luego impacta en la calificación. Como les he dicho, de lo que se trata sobre todo es de la asimilación de la asignatura, y como hemos tenido oportunidad de verlo desde el primer día, pues nosotros nos hemos adecuado a la escuela de Álvaro Dors, la cual nos enseña que el derecho romano era un derecho generado en el foro, era un derecho generado en los litigios, era un derecho que en mucho era construido por la responsa de los jurisprudens y que llegaba a plasmarse en un conjunto de acciones procesales, facultades para reclamar lo que nos es debido en juicio, de tal suerte que la naturaleza procesal de este es muy parecida al actual common law, al sistema del judge made law que existe en el mundo anglosajón. En parte, porque hoy en día, en el mundo anglosajón, el juez es el que tiene las funciones de autoritas y de potestas, que en el caso de los juristas clásicos pues se limitaba al autoritas, o en su caso, si se trataba de un magistrado o de un pretor, pues podía tener ambas cualidades. Cabe decir que el procedimiento romano clásico, que se conoció como procedimiento formulario, que de hecho es un poco anterior y que es lo que va a generar el derecho romano clásico, en mucho tenía la peculiaridad de que el juez no era un funcionario, no hacía un cursus honorum como sí lo hacía el pretor, sino que se trataba de un particular elegido por las partes en un convenio llamado litis contestatio que se hacía ante el pretor. De él hablaremos, de ese convenio, posteriormente. Vamos a ver qué nos dice Álvaro Dors respecto del procedimiento formulario para ir ya entrando de lleno en la materia. En el capítulo tercero de Elementos de Derecho Privado Romano, de la quinta edición, donde metió mano ya su hijo Xavier Dors, nos dice Álvaro Dors lo siguiente: el acto jurídico por excelencia es la acción. Y aquí da una definición muy interesante de la actio. Yo he seguido siempre la de Celso, facultad para reclamar lo que nos es debido a un juicio. Pero vamos a ver aquí qué noción nos da específicamente Álvaro Dors. El acto jurídico por excelencia es la acción, es decir, la actuación enderezada a resolver una controversia mediante una decisión definitiva, judicatum, fundada en la opinión sententia de un juez privado. Aquí queda claro que ese juez privado es cualquier ciudadano romano que haya sido nombrado por las partes en la fórmula, y que eso se determina en la litis contestatio por parte del pretor. La litis contestatio pues es un convenio en el que se traba la litis, en el que se define el litigio, partiendo del nombramiento de cuál va a ser el judex. Luego nos dice Álvaro Dors lo siguiente: el que ejercita la acción es un actor, el demandante, y el demandado es designado como aquel cum quo agitur o defensor. El objeto del litigio es la res de qua agitur,
Las acciones son el tema del derecho procesal. Hay que recordar que Álvaro d'Ors, como nos recordaba a su vez Rafael Domingos Lee, pues tuvo una estrecha relación con el gran romanista Caser, un romanista alemán, que decía que el derecho romano era un derecho de acciones. Y en este orden de ideas, la esencia para muchos de este derecho es que las acciones van a permitirnos conocer las relaciones jurídicas que eventualmente llamaremos instituciones, pero también cuando hablamos específicamente del derecho adjetivo o derecho procesal, las acciones son la esencia del mismo. Bien, hablando sobre las fórmulas ya en concreto, tenemos que tener claro que esto es algo que surge en virtud de una superación histórica de un procedimiento anterior conocido como legis actionis, un procedimiento que era sacramental con fórmulas solemnes que resultaba poco práctico. No quisiera emplear los adjetivos que leo en otros manuales de derecho romano que lo consideran como ridículo, como absurdo, porque hay que ponerse siempre en los zapatos de el momento histórico en donde estaban los personajes litigando, en donde se concebía el derecho de una manera y no como la actual. Si hoy en día nos puede parecer esto ridículo, no quiero ver qué van a pensar en el futuro algún estudioso de la historia del derecho que analice, por ejemplo, el decreto expropiatorio de la banca, que le llamó nacionalización el presidente José López Portillo y lo anunció en un informe presidencial en 1982. Hoy en día, uno lo puede ver en distintas redes sociales, pues se critica muy duramente a los políticos, muchas veces de manera merecida, en donde se les dice que actúan como Calígula Nerón. Bueno, Nerón o Calígula pues son personajes en su contexto histórico, injustificables de ninguna manera, pero hay una cosa que está muy clara. Para entender un Calígula o un Nerón hay que ver su contexto. Y eso es tener la empatía con el momento histórico. Lo que el historiador del derecho de la Escuela de Florencia, Paolo Grossi, le llamaba el contexto para poder comprender el texto. Y que es algo que nunca estuvo separado en el pensamiento orsiano, no obstante el énfasis que hacía don Álvaro en torno a que el estudio en la historia del derecho es la historia del texto jurídico. En efecto, no podemos nosotros inventarnos nada, tenemos que trabajar con documentos históricos. En esto que les he contado de que estoy redactando el libro de la Nueva España y que voy descubriendo cosas nuevas, ayer concretamente fue un día largo en ese sentido porque pues me he topado con planteamientos de autores recientes. Por un lado, bueno, les hablaba de que estaba leyendo a Claudio Sánchez Albornoz, un autor, un medievalista, quizá el historiador más importante de España en el siglo pasado, pero había un límite temporal de la exposición de sus ideas que sobre todo se centraban en el bajo medievo. En este sentido, pues estamos hablando de el periodo que podría concluir con el matrimonio de los reyes católicos o específicamente en el año de 1492, que no solamente se da el descubrimiento de América, sino también se da la gramática del castellano de Nebrija. Son dos actos que en la historia constituyen impulsores para transformar una época. De hecho, surgirá lo que conocemos técnicamente como la Edad Moderna. Bueno, sin embargo, hay intérpretes actuales, uno de ellos es Iván Vélez, que tiene una visión muy específica de la conquista de México por parte de Hernán Cortés, que ya tiene 500 años y un poquito más de que se conmemora, aunque el año pasado pues prácticamente algunos tuvimos que hacerlo de manera clandestina, pues porque Hernán Cortés se convirtió en una figura políticamente incorrecta.
lo cual es una injusticia para con la historia. En la historia no hacemos las cosas para satisfacer una ideología determinada, sino para tratar de comprender de la manera más veraz el pasado. Sin embargo, Iván Vélez, que es arquitecto, pues ha escrito una historia de la conquista de México que tiene un enfoque que no se puede prescindir. Hay una forma de interpretar que, sin embargo, está basada en los documentos en los cuales otros historiadores también se habían fundamentado. Por lo tanto, esas nuevas actitudes, esas formas de interpretación no pueden ser pasadas por alto porque nos plantean nuevas posturas en torno a hechos antiguos. Algo parecido también sucede con María Elvira Roca Barea, autora de un libro que tiene un título muy divertido, Fracasología, donde habla de la influencia negativa de los llamados afrancesados en la política española. Esto de los afrancesados, pues sobre todo hace referencia a la Casa Real de los Borbones, que había llegado a la corona en 1700, luego de la muerte de Carlos II, el hechizado, que no tuvo sucesión, el último Habsburgo. Y esto le dio un cambio prácticamente de 180 grados a la política gubernamental del Imperio Español, lo cual repercutió también en la América Española. El libro de María Elvira Roca Barea es del año pasado, y el de Iván Vélez también. Entonces los historiadores, como pueden ver, pues no nos quedamos en libros que es un clásico definitivamente y es imprescindible, de Sánchez Albornoz de 1950, sino también hay que estar al tanto de lo que va surgiendo novedosamente. Sin embargo, esas interpretaciones no son anacrónicas, es decir, no se están poniendo las gafas de un ser humano del siglo XXI, sino que están analizando hechos de hace 500 años o del siglo XVIII con gran precisión, con precisión quirúrgica. Lo que sucede es que también el hallazgo de documentos o el tratamiento de otras interpretaciones, en el caso de María Elvira Roca Barea, hay una bibliografía bastante rica de autores que no son necesariamente españoles y que eso le ha hecho llegar a conclusiones a las que no habían llegado otros autores. Con el procedimiento formulario sucede algo parecido. No podemos analizar las leyes acciones que le precedieron como algo ridículo cuando era un momento en el cual había una influencia muy importante del elemento religioso en la forma de concebir lo jurídico. Ustedes podrán ver, ya que tienen a su disposición el título primero del libro primero del Digesto, pues lo que fueron los jus, las fas y los bonimores. Y en este sentido, pues el influjo de normas, diríamos en términos actuales, no caigamos en la trampa que estoy justamente advirtiendo, que es la del anacronismo, pero para que se me entienda, que tenían que ver más con la intervención de sacerdotes o que tenían que ver más con explicaciones de carácter sobrenatural para la solución de conflictos, en este caso jurídicos. Es evidente que hay una progresión en la historia procesal del derecho romano y el paso que sigue con el surgimiento del procedimiento formulario en mucho es una incorporación de la lógica griega que permitía pues una forma de litigar más racional y más distante de la mera dimensión religiosa. Y es por ello que, además de flexibilizar la forma de precisar una litis contestatio, también nos vamos encontrando con una manera en la cual las partes pueden encontrar una solución más flexible, me refiero desde la perspectiva del arbitrium judicial, del examen de las pruebas, de la escucha de los alegatos, para poder resolver sus problemas. La fórmula es
en mucho un desglose lógico de los elementos de un juicio. Por ejemplo, las partes, las acciones que se van a ejercitar, el problema que se está planteando en la misma y que debe de solucionarse. Y ni qué decir también de cuándo y cómo y hasta qué límites tiene el Judex para emitir lo que Dors llama una opinión, una sentencia, porque finalmente esta tendrá que ser ejecutada por el pretor, que es quien tiene la plena potestas en todo momento. Hay dos etapas en este procedimiento, a saber, la primera es la etapa in iure, que es ante el pretor, y la segunda es la etapa apud judicum, que es ante el juez. La etapa in iure es cuando se presenta el demandante ante el pretor para ver efectivamente si cuenta con una acción para ejercitar en contra del demandado, que Dors le ha llamado también el defensor o el defendido, si lo queremos decir también de una manera comprensible al español contemporáneo. Vemos que en el derecho angloamericano también se habla del defensor, del defend, ¿no? En este sentido, pues sí, hay asimilaciones por parte de las islas de lo que sucedía en el continente. De hecho, en Inglaterra se siguió estudiando el derecho romano prácticamente hasta 1534, cuando se da el acta de supremacía como la gran cabeza de la iglesia anglicana por parte del rey Enrique VIII. Y eso cambiará sustancialmente la historia del derecho en el mundo anglosajón. De hecho, la gran ruptura de la Reforma protestante también va a afectar al derecho en los pueblos germánicos. Hay que recordar que Lutero se manifiesta en 1517 y a partir de aquí seguirá un procedimiento mal llamado Reforma, que en realidad va a ser el movimiento protestante, la protesta contra Roma, el rompimiento con la Iglesia Católica y el surgimiento de iglesias de diversa denominación de carácter meramente cristiano. En principio la luterana, luego escucharemos del calvinismo, y así podemos ir haciendo un recorrido en la evolución de esta serie de prácticas religiosas que obedecerán a dos premisas: limitarse al libre examen de las Sagradas Escrituras y considerar que para la salvación bastaba con la fe. Los católicos, para ellos, resultamos demasiado complicados. Para nosotros la revelación no se limita a las Sagradas Escrituras, sino también a algo llamado tradición, que en muchos son las aportaciones magisteriales de los romanos pontífices, pero también obras de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, en fin. Y por otra parte también los católicos pues consideramos que hay una vida sacramental para efectos de lograr la salvación, además de una lucha ascética, es decir, de tratar de practicar todas y cada una de las virtudes humanas y sobrenaturales en nuestro perfeccionamiento. Esto no es una clase de teología, pero una referencia de cómo se dio esa ruptura. Bueno, esto influyó definitivamente en la forma de practicar los litigios, tanto en el mundo germánico como en el mundo anglosajón. Volvamos a Roma. ¿Qué es la fórmula? Bueno, la fórmula es un convenio que se va a redactar ante el pretor. Un convenio que se desglosa en diferentes partes que precisamente obedecen a esa lógica que está asimilando el derecho romano del pensamiento griego y que se va distanciando pues del influjo, repito, que tenía la religión en el ámbito del derecho. La fórmula se divide en una serie de partes, siendo la primera la del nombramiento del juez. Es decir, el demandante y el demandado ante el pretor van a definir qué ciudadano, qué par es el que va a actuar como juez. Hay partes
que son fundamentales, hay otras que son accesorias, pero nos quedaremos aquí con las que resultan las fundamentales. En principio, el nombramiento del juez está clarísimo. La siguiente parte que va a contener la fórmula es la demonstratio. La demonstratio es la parte de la fórmula que contiene una detallada exposición de los hechos que motivan el proceso. En ciertos casos en que la intentio aclaraba suficientemente el objeto del litigio, se confundía con esta. Esto nos pasó un poco cuando hacíamos el ejercicio en clase. Hasta dónde es la demonstratio y hasta dónde es la intentio. Vamos a ver. La demonstratio es una detallada exposición de los hechos que motivan el proceso. ¿Qué es la intentio? Bueno, la intentio contiene el preciso y fundamento detalle de las pretensiones sustentadas por el actor. Podía ser cierta o incierta, es decir, cuando hablamos de la intentio, cierta es cuando el objeto materia de litigio se haya perfectamente determinado, e incierta cuando la prestación es indeterminada, quedando su fijación librada al arbitrio del juzgador. Vamos a ver un poquito de qué se refiere esto, porque en la intentio es donde plasmamos efectivamente la actio, mientras que la demonstratio podríamos definirla de alguna manera como las circunstancias, como el contexto que nos lleva al litigio. En la intentio podemos centrarnos en la pretensión, en aquello que queremos reclamar para el juicio. Entonces, en el caso de las acciones in rem, es decir, que versan sobre derechos reales, tenemos que la demonstratio que la intentio, discúlpeme, que la intentio es siempre cierta. Por el contrario, en las acciones in personam, que versan sobre derechos personales, puede ser cierta o incierta, según lo sea el objeto de la obligación. Por ejemplo, en una permuta no tendríamos problemas para tal certidumbre, pero probablemente en un contrato más complejo, como ya tendremos oportunidad de verlo, como es el mandato o las ochietas, pues efectivamente puede haber una incertidumbre. Entonces, la intentio, que es la parte de la fórmula en la cual se plasma la actio, puede ser cierta o incierta. Es cierta con acciones in rem o, como hemos visto, con las condictio, que son acciones ciertas fundamentalmente de contratos reales, como ya lo habíamos establecido, o de los contratos verbales o incluso de los literis, en donde podíamos contar incluso con un papel para fundamentar el derecho. En las acciones in personam puede encontrarse la certidumbre en los casos ya dichos, pero puede ser que se trate de una obligación consensual cuya complejidad sea mayor. El siguiente elemento de la fórmula procesal es la condenatio, que es la parte de la fórmula donde el juez ordena condenar o absolver al demandado. Vamos a decirlo que de esta manera, que es como una especie de instrucción de lo que va a ser la sentencia. Es una especie de preparación de lo que eventualmente va a decidir el juez, pero está condicionada ¿a qué? A la prueba. Por eso la hipótesis prevalece en la redacción de la fórmula. La fórmula está condicionada a lo que se pruebe en la etapa apud judicum. Acuérdense, aunque ya lo he dicho, que la fórmula se redacta en la etapa in jure, es decir, ante el pretor. La adjudicatio se encuentra en algún tipo de fórmulas donde se le otorga la facultad al juez de adjudicar
a cada uno de los interesados la parte que a su juicio le corresponde en el reparto de los bienes que tengan en condominio, o bien, si se trata de varios herederos, la parte que les corresponda de la herencia, es decir, en las llamadas acciones divisorias. En clase también hablábamos de la judicatio como una definición de la cuantía en torno a si hay una condena por parte del juez contra el demandado. Esto también es una interpretación que han hecho algunos estudiosos de las fórmulas que puede ser correcta. Para efectos del caso práctico nos vamos a concentrar nosotros solamente en los siguientes elementos: el nombramiento del juez, la demonstratio, la intentio y la condemnatio. Con esto evitaremos confusiones que puedan hacer que su fórmula sea imprecisa o que su fórmula pues esté invadiendo terrenos que no le corresponden. Vamos a repetir. Nos interesa la demonstratio, que es la detallada exposición de los hechos que motivan el proceso; la intentio, que contiene el preciso y fundamento detalle de las pretensiones sustentadas por el actor. Luego entonces se refiere a plasmar la acción, que puede ser cierta o incierta, dependiendo pues si tenemos involucrada una cosa que es precisa, o incierta si la conducta que se espera por parte del deudor todavía requiere de una determinación. Y finalmente la condemnatio, que es la parte de la fórmula donde el juez ordena condenar o absolver al demandado según el resultado a que haya llegado tras examinar el fundamento del derecho del demandante y sopesar las pruebas acumuladas en el proceso. Por lo tanto, en la etapa apud judicum, estas condiciones, que son examinar el fundamento del derecho del demandante y sopesar las pruebas acumuladas en el proceso, se ventilarán en tal momento, es decir, en la etapa apud judicum, y el judex ya en función de esto emitirá su opinión, como nos dice Álvaro Dors, bajo el nombre de sententia, que eventualmente, siendo una decisión definitiva, judicatum, el pretor con su potestas actuará para efectos de la ejecución de la misma. Entonces, con esto nos quedaremos como los elementos de la fórmula. Vuelvo a sintetizarlo para que no se pierda nadie de esto: el nombramiento del juez, la demonstratio, que es el detalle claro de los hechos que motivan el proceso, una exposición detallada de los hechos que motivan el proceso; la intentio, que es la plasmación de la fórmula involucrada en el mismo, cierta cuando el objeto materia de litigio se haya perfectamente determinado, incierta cuando la prestación es indeterminada; la condemnatio, que es la parte de la fórmula donde el juez ordena condenar o absolver al demandado. Y en la etapa apud judicum, lo que sucede es que el judex tiene que examinar el fundamento del derecho del demandante y sopesar las pruebas acumuladas en el proceso. En función de esto, pues evidentemente va a dictar a quién se condena y a quién se absuelve. Yo les enviaré también en documentos PDF algunos ejemplos de fórmula para que ustedes los tengan a su disposición y pueda de alguna manera marcarles la pauta de cómo redactar su propia fórmula, que será basada en algún pasaje del digesto que también se los enviaré en latín como traducido al español. Ya de las circunstancias, no todo se encuentra en internet y hay muchos libros que pues no tendrán acceso debido a las dificultades para acudir a las bibliotecas. Por lo pronto, bueno, me interesaba que repasáramos primero que los juicios en el procedimiento formulario son en dos etapas: la etapa in iure y la etapa apud judicum. En la etapa in iure
es donde se redacta la fórmula ante el pretor, conteniendo los elementos del nombramiento del juez, de la demonstratio, que es la exposición detallada de los hechos, la intentio, la plasmación de la fórmula, que puede ser cierta o incierta, y finalmente la condenatio, que implicaría la condena o la absolución del demandado según sea el caso. En la sentencia, que es la culminación de la segunda etapa, que es la etapa apud judicum, es decir, ante el juez, lo que tiene que hacer es examinar los fundamentos de derecho y llegar a una conclusión también una vez que haya sopesado las pruebas para determinar quién se condena o quién es absuelto. Y con ello entregar esta sentencia, que de finedor, repito, como una opinión, al pretor para su ejecución. Desde luego, si los judex no son juristas que tuvieran la autoritas, es decir, la sabiduría jurídica, para poder discernir el jus, en cualquier momento podían acudir a estos. Por eso también se les conoce como jurisconsultos. Es decir, se les debe y se les puede consultar para poder resolver el problema jurídico respectivo. De esta manera, la fórmula puede estar enriquecida con la opinio juris del sabio del derecho. Ahora, cuando ustedes me presenten el caso, la fórmula solamente se redacta con las partes que he señalado. Ustedes pueden añadir la responsa de los jurisprudens que vayan encontrando en el digesto. Desde luego también les procuraré otorgar el material para que ustedes puedan bucear en torno a las respuestas que puedan dar los jurisprudens. Algunos de ustedes ya aprendieron a bucear esto perfectamente en internet. Yo les daré las orientaciones, evidentemente, no les daré el caso ya digerido. Pero es muy importante que esto lo añadan, de hecho está en la descripción de la metodología de la solución del caso, para soportar con argumentos la solución a la cual llegó el juez. Solución, o mejor dicho, resolución, una decisión de este particular que ha contado con una jurisdictio temporal, una potestad temporal que le fue otorgado al ser nombrado como juez en la fórmula. La fórmula, finalmente, acuérdense, se conoce como litis contestatio y tiene la naturaleza de un convenio. Dicho esto, creo que podemos ya empezar a tener los elementos para la elaboración del caso. Entonces, yo tengo pendiente con ustedes el listado de acciones y tengo pendiente con ustedes el material para efectos de que ustedes conozcan cómo redactar la fórmula, se familiaricen con ellas. Está la obra de Betancourt, que tiene un montón de fórmulas, o la de Aranjo Ruiz, que también es una colección de las mismas, porque otros libros, como el de García Garrido, se concentra más en las opinio, la responsa de los juristas, de los jurisprudens. Ambos textos, o mejor dicho, estos tres textos, Betancourt, el caso de García Garrido o el de Aranjo Ruiz, no sirven. Es decir, todos los libros cuentan aquí para efecto de poder armar el rompecabezas del caso práctico. ¿Qué es lo que nos enseña el caso práctico? Pues básicamente poder definir la naturaleza de un litigio, poder optar por la actio correcta para poder obtener conforme a derecho lo que estamos reclamando y no cometer un error y estar exigiendo una cosa que no nos pertenece, lo cual nos llevaría, pues evidentemente, a perder el juicio. Y desde luego también familiarizarnos con la forma en la cual los juristas romanos clásicos analizaban los casos que a ellos se les planteaban, cómo estos discernían el jus ante un problema jurídico concreto.
Bueno, afortunadamente, de acuerdo a los avisos que les había dado en el último vídeo, ya se han reincorporado algunos al chat de WhatsApp y también, desde luego, aquí al canal provisional de YouTube para estas clases. Espero que no nos falte ya nadie para que todos tengan su calificación en el momento oportuno. Pues yo les deseo un buen día, les mando un fuerte abrazo y hay que seguir atentos con las indicaciones sanitarias porque, pues sí, hay noticias muy desafortunadas sobre esto. Tristemente, un periodista español de apellido Calleja, una persona que tuve la oportunidad de conocer, pues perdió la vida por el COVID-19. Y pues yo espero que esta pesadilla ya concluya, que podamos respirar aire fresco lo más pronto posible y podamos contar con pues nuestras vidas como antes las teníamos, ¿no? Es cierto que este encierro muchos le encontramos un lado positivo, como es el tiempo de lectura, pero también es cierto que no hay nada más positivo que es la convivencia cotidiana entre nosotros. Máxime cuando la universidad es una comunidad de personas y por lo tanto de saberes. Se les echa de menos y bueno, pues hay que seguir con este esfuerzo de los vídeos. Les mando un fuerte abrazo y hasta el que sigue.